Señores, hay momentos en la vida de todo hombre en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del Gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático. De esta forma, entre inquietante y tremendista, Adolfo Suárez puso fin a un calvario. Los últimos meses del año 79 y todo el año 80 le habían mostrado lo dura que puede llegar a ser la política. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España. Desde entonces, mucho se ha especulado con las claves secretas de su discurso de dimisión. El golpe de estado de Tejero, apenas un mes después, alimentó las conjeturas. Muchas teorías y solo una verdad, perdida para siempre en la memoria de Adolfo Suárez. El presidente había tomado la decisión de dimitir en agosto del año anterior. Está de vacaciones en Galicia y se lo cuenta a su mujer y a su familia. Y desde ese momento, que es justo después de la moción de censura y muy poco antes de una arriesgada cuestión de confianza que plantea él mismo, durante esos meses él se dedica a resolver la pregunta fundamental, que es, al dimitir, si convoco elecciones o promociono a alguien dentro de la OCDE que pueda agotar la legislatura y gestionar lo que queda, ¿no? Los amigos y ministros más cercanos al presidente conocen la noticia unas horas antes de que se haga pública, pero ya hay poco margen para actuar. Entonces yo tomé la decisión de ir a la mañana siguiente sin avisar a Moncloa para hablar con Adolfo. Yo no sabía que esa mañana Adolfo iba a ir a ver al rey, a llevarles su carta de dimisión, cuando entré por la puerta de Moncloa. Y estuvimos hablando pues hasta las 11:30 aproximadamente de la mañana, 11:15, casi 2 horas largas, en las cuales yo traté de hacerle ver la inconveniencia de su dimisión, y al final a las 11:15 me dijo que se iba a Zarzuela, dice, acompáñame si quieres. Me fui con él en el coche intentando a ver si en esos últimos 15 minutos conseguía algo, no conseguí nada. Esa tarde, Adolfo Suárez anuncia al país su decisión a través de Televisión Española. Su rostro revela el drama del político que ha liquidado el régimen franquista para instaurar la democracia y no es capaz de sobrevivir en el nuevo sistema. Suárez no iba a ser el presidente de la transición, Suárez iba a ser un presidente de transición. Hasta el año 79, Suárez fue superando todos los obstáculos que se le iban presentando. Era un hombre para situaciones límite, para situaciones complicadas, con un gran arrojo personal, le gustaban los retos. Pero a partir de ese momento en que la democracia tiende a consolidarse, Suárez se ve desbordado por una situación que no va con su carácter ni con su temperamento. En Cebreros, Ávila, el pueblo donde nació Adolfo Suárez hace 78 años, un museo nos muestra sus logros. La transición empieza en julio de 1976. El rey nombra a Suárez presidente del gobierno para sustituir a un Arias Navarro incapaz de despegarse del franquismo. En menos de un año, Suárez consigue la aprobación de la Ley para la Reforma Política, que supone el tránsito del viejo al nuevo régimen. Decreta una amnistía política general, legaliza al Partido Comunista y a los sindicatos y convoca elecciones generales para junio del 77. Las nuevas Cortes elaboran una constitución aprobada con un amplísimo consenso. España ya tiene un nuevo sistema político. Adolfo es una elección de Torcuato Fernández Miranda a petición del rey, del señor con un destornillador ideal para desmontar toda la maquinaria del franquismo. Si él, cuando llegan las elecciones del 79, dice yo he cumplido mi etapa haciendo la labor histórica que me ha sido encomendada, yo creo que pasa a la historia de España como uno de los grandes figuras del siglo XX, incluso como un estadista destacadísimo. Y el problema que se plantea es cuando
él, que no tiene una profesión de retirada, cuya única profesión era ser político profesional, cree que puede montar un sistema de convivencia democrática avanzada con un juego de partidos en un régimen parlamentario sin tener el menor conocimiento ni teórico ni práctico sobre en qué consistía eso, que es algo bastante complejo. Óscar Alzaga, democristiano opositor al franquismo y uno de los primeros en abandonar UCD, fue siempre crítico con Suárez. Sostiene que el presidente solo conocía un modelo de partido, el vertical, muy distinto del que él y otros propugnaban. Con todo, insiste en que esa discrepancia no fue la causa de la dimisión de Suárez. Yo creo que hay una determinante, y es las encuestas, es decir, el deterioro de la valoración por la opinión pública de su figura. Unión de Centro Democrático era un conglomerado de ideologías y personalidades, desde liberales a socialdemócratas, difícil de gobernar. Muchos analistas creen que su división interna y su falta de confianza y apoyo a Suárez son la causa fundamental de la dimisión del presidente. Suárez necesita UCD, UCD necesita a Suárez, y ese matrimonio de conveniencia dura un par de años, o 3. Pero a partir del 79 salen a relucir todos los recelos de un sector de la élite dirigente de UCD, que tenía una formación y unos orígenes políticos e incluso sociales muy distintos, y todos los prejuicios de Suárez hacia los partidos políticos y especialmente hacia el suyo. Empiezan a darse muchos ataques desde la propia UCD hacia su presidente. Hay una enorme desconfianza y en algunos casos, me atrevo a decir, y lo digo sin rencor y sin animadversión, incluso desprecio hacia una persona que entienden que no está tan formada como ellos, que no es tan capaz intelectualmente como ellos y que está aferrada al poder, ¿no? Mientras tanto, el Partido Socialista aprovecha la crisis de UCD para acelerar su carrera hacia la Moncloa. En mayo del 80 presenta una moción de censura contra Adolfo Suárez. Señor Suárez, ya no soporta más democracia. La democracia ya no soporta más a Suárez. Cualquier avance democrático de esta sociedad exige la sustitución de Suárez. Muchas gracias. Son momentos también difíciles para el Partido Socialista y quizá pues no supimos en esos 6 meses acertar con la política que teníamos que hacer. Pero las relaciones de Felipe González y Adolfo Suárez siempre fueron buenas y constructivas, incluso a pesar de la moción de censura que de alguna manera nos vimos impulsados a interponer o a plantear, porque había un deterioro serio desde el punto de vista político. A lo largo del año 80 va creciendo la idea de una alternativa a Suárez, un gobierno de coalición o de salvación nacional, presidido por un militar o por un civil independiente. Al margen de lo que hicieron los militares golpistas a secas, en medios políticos se barajó lo que llamaban golpe constitucional. Había gente, tanto de un sitio como de otro, y sobre todo más hacia la derecha, digamos, partidarias, pero también en la izquierda, partidarias de que quizá convenía en ese momento, para no reventar la democracia, que fuera un militar el que presidiera ese gobierno, un general. Y se habló de Armada, porque Armada era un hombre con mucho prestigio dentro del ejército y también con prestigio entre el público en general. De eso no participaba Leopoldo Calvo Sotelo, que no tenía buena idea de Armada, por ejemplo, ni tampoco Felipe. Felipe, que era partidario de llegar a un gobierno de coalición y demás, los nombres que le dio al rey, hasta donde llega mi conocimiento, no por Felipe ni por el rey, es que eran 3 nombres civiles. Nosotros advertimos, Felipe González dijo que las señales de alerta roja estaban encendidas, pero no hicimos nunca una propuesta concreta de formar un gobierno de coalición, y menos sin Adolfo Suárez. El país sufre una profunda crisis económica, con mucho paro, pero también con una inflación que llegó a subir por encima del 20%.
Los pactos de la Moncloa en 1977 habían estabilizado la economía, pero la recuperación no llegaba nunca. Tomó determinaciones que, dado el contexto de aquel entonces, eran profundamente sociales. Yo diría que de izquierdas, ¿no? Yo que de manera impropia en aquel entonces ya acusaba algunas de las veces de ser un gobierno de centro-derecha, y visto lo visto, yo creo que era un gobierno que como mínimo se le podía un poco calificar como de centro-izquierda. Como ha recordado en varias ocasiones Santiago Carrillo, Suárez había sumado demasiados enemigos. Todos los poderes fácticos se concitaron contra Suárez, que había sido el artesano en el gobierno de las reformas. Y la banca no estaba contenta, y parte de la Iglesia no estaba contenta, y los muchos mandos del ejército no estaban contentos. 1980 fue el peor año del terrorismo, con casi 100 asesinatos. El clima se hacía irrespirable. Los militares, víctimas de la violencia, descargaban su ira en el gobierno con cada entierro, con cada funeral. Por si todo ello fuera poco, Suárez cree perder también el apoyo y el afecto del rey. Yo no creo que esa sea la causa determinante, simplemente que cuando la situación para Suárez era desesperada, él notó que además le faltaba el calor del rey. No digo el apoyo político. El rey no le pidió la dimisión, el rey no le empujó a dimitir, pero era evidente que el rey tenía una actitud con Suárez mucho más fría que hacía 1 o 2 años. Y eso para Suárez fue un golpe muy duro. Fue el último golpe. No hay un factor determinante o más determinante que otros. Si hubiera alguno, yo me atrevería a decir que ha sido la falta de confianza de Su Majestad el Rey, transmitida a través más de señales o de signos que de expresiones o palabras concretas a Adolfo Suárez. Eso es lo que culmina su sensación de soledad. ¡Quieto todo el mundo! Cuando me encuentro con la entrada de los guardias civiles en el Parlamento, el primer sorprendido soy yo. Entre otras muchas razones, porque si había algunos motivos por parte de algunos generales descontentos, era sobre Adolfo Suárez. No, ¿por qué lo seguir intentando si era eso así? Si hubieran sido ciertas las versiones que han corrido por ahí. A mí no me hicieron llegar ninguna, porque si yo tengo, repito, conocimiento de que se va a hacer un golpe de Estado, Adolfo Suárez no dimite y aborta cualquier intento de golpe de Estado. O me matan, claro. El hijo de Suárez asegura que no hay secretos en la dimisión de su padre. No hay más verdad que la que explicó en televisión. Después de eso, Suárez abandonó UCD y tras el corto experimento del Centro Democrático y Social, acabó por dejar la política. Su figura y su gestión han ganado valor con el paso del tiempo. Cuando uno habla de Adolfo Suárez, del rey o de Constitución, lo que se despierta inmediatamente en quien recibe ese mensaje es lo mejor de nuestro ser político, es el consenso, es el respeto, es la comprensión hacia el adversario político, es el trabajo conjunto, es la lucha por los ideales de todos. Y eso es lo que hoy en día se está echando de menos. Los valores de la transición, luego, están ahora más vivos que nunca, de manera que yo siempre digo que sería bueno que los personajes que están llevando todo lo que es la historia de España en este momento vinieran de vez en cuando a hacer un retiro a este museo para que efectivamente no se nos olviden esos valores que son fundamentales para seguir adelante con la democracia española. Adolfo Suárez no conoce ni disfruta ese reconocimiento. Hace años que está enfermo. Su última aparición pública fue en 2003, para apoyar la candidatura de su hijo a la presidencia de Castilla-La Mancha. La última imagen que tenemos está con el rey. Él está agradable, está simpático, cariñoso, responde a los estímulos de cariño muy fácilmente, y en ese sentido digo que está bien. Está mal porque sufre una demencia senil degenerativa muy avanzada ya y me gustaría tenerle en otro estado, pero si abandonas la autocompasión, que es tu principal enemigo en estos casos, puedo decir que mi padre está bien y es incluso agradable estar con él, cosa que hago todo lo que puedo.
Muchas gracias a todos y por todo. Buenas noches. Han pasado 30 años, pero la dimisión de Suárez es todavía una historia reciente, sobre la que resulta fácil jugar al misterio, hacer conjeturas, imaginar intrigas. Ese día acabó una etapa, 4 años y 7 meses de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, y unos hechos que los españoles siempre tendrán presentes, aunque su protagonista ya no los pueda recordar. Persiguiendo un enigma al compás de las horas, dibujando